Ah, ha sido un día de trabajo muy pesado. Digo, esos podcasts no se van a grabar solos. Bueno, hora de acabar el God of War. Oye, dijiste que ibas a jugar videojuegos. ¡A la madre! ¿De dónde saliste? ¿Y qué haces en mi casa? Soy un fan, muy fan. Pero eso no es importante. Ahora dime, ¿por qué vas a jugar una película en vez de jugar algo de verdad? Ah, no ahora, por favor. Lo que me faltaba, un fanboy. Ya se me fueron las ganas de jugar. Mejor voy a jugar Pokémon. Te vas a hacer a los FIFA de Nintendo con gráficos feos. Ay, ¿sabes qué? Mejor voy por el Xbox. ¿Y con qué exclusivas? ¡Ya! ¿Entonces qué quieres que juegue? PC Master Race, papulince. PC Master Race. Ah. Hola chavadavos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su podcast. El podcast con más mala suerte que nos hemos encontrado en un buen ratote, porque, ay no. Bueno, ahorita les platicamos cómo estuvo. Les saludo a su presentador César y con ustedes se encuentra como siempre Aldo. Aldo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, con toda la actitud pese a las dificultades que surgieron con este podcast porque relativamente estaba terminado, pero siempre nos pasa algo, ¿verdad? Exacto, no manches, o sea, ya teníamos el audio, ya teníamos todo y cuando lo estaba editando me voy dando cuenta que el micrófono no estaba bien configurado y empezó a valer cake. Fue así como de, no, por favor, no ahora, por favor. Y pues se tuvo que tirar el audio. Hagan de cuenta que si quieren hacerse una idea de cómo se escuchaba el podcast, era, no sé si en sus colonias pasen una camioneta que es de los fierros viejos, que escucha de que compramos fierros viejos. Y ya como la bocina está tan vieja y también lo ponen a todo volumen, se escucha algo así como de... Hagan de cuenta, así se escuchaba todo el podcast. Entonces, pues tuvimos que tirarlo. Pero pues miren, si no pasa nada malo y la neta es que este audio sobrevive, pues ya tendrán un podcast. Entonces yo pienso que esto lo estamos grabando un miércoles, si no me equivoco. Entonces lo estarán Exactamente. escuchando un jueves. Probablemente ya esté arriba nuestro capítulo especial que grabamos de Pokémon, Opinión Freaky, una nueva sección que al final sí llamamos Opinión Freaky, de que básicamente es nosotros investigamos un poco sobre un tema y nos ponemos a debatir, a ver qué nos parece tal cosa, ya sean series, películas, juegos, entonces esperemos que sea de su agrado. Algunos dirán que es el podcast 2.0 y efectivamente es un podcast 2.0, pero digamos que ese es un poquito más relajado, ¿a poco no, mi Aldo? Un poco más tranquilo, con temas un poco menos complicados como el que vamos a tratar hoy, menos largo obviamente. Y pues también en cierto punto yo no era experto en ese ámbito por el tema en específico que estaban planteando, pero fungí como una persona neutra para dar algo de comentario entre que si era bueno o malo, entonces está un poco más digerible. Sí, de hecho yo diría que fuiste como el comodín de que a ver quién tiene la razón o a quién podemos convencer, pues, cómo podemos convencerte, ¿eh? Entonces, pues creo que les gustará, espero les haya gustado ahí para que se acerquen. Pues bueno, vamos empezando con las noticias de la semana pasada, que ya son un poquito atrasadas, que vamos a combinar con algunas de esa semana, o que realmente pues lo más importante que hubo, ¿no? No vamos a ponernos muy a fondo. Una de las noticias que hubo la semana pasada fue de que Sony se puso en contra de los juegos piratas. Bueno, no piratas, sino de los juegos fáciles, más bien.
porque pirata pues siempre ha estado en contra, ¿no? Pero anunciaron de que iban a retirar muchos juegos llamados shovelware o juegos que son así como fáciles, o sea, juegos así como verías en la tienda de Play Store o en los celulares. Entonces, todos estos juegos que no tienen como un mínimo de calidad los van a empezar a retirar. Y también van a empezar a retirar juegos que tengan trofeos fáciles. ¿Esto por qué? Debido de que Sony sacó un nuevo como sistema de partner, por así decirlo, donde uno empieza a ganar puntos por los trofeos, así como descuentos, que mayores beneficios en el sentido de atención. Entonces, para evitar que haya gente de que nomás compre juegos fáciles y esté ganando puntos y puntos y puntos, los van a empezar a quitar. Por una parte, considero que está bien, más que nada porque hay muchos juegos que la verdad no sabes si valen la pena o no. Están baratos, pero pues, terminan siendo juegos basura, ¿no? Entonces, pues ya de pérdida sabes que lo que vas a comprar es un juego de calidad. Luego no debe pasar como Nintendo Switch, que compras un juego a 5 pesitos y resulta que es un juego sin terminar y no lo puedes ni jugar. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. También, no yéndonos muy lejos de con Sony. Sony sí, el drama o la novela de Sony y Microsoft sigue presente, ¿no? Pues Sony acusó a Microsoft de querer monopolizar los FPS o los First Person Shooter. ¿Por qué? Como saben, Microsoft en los últimos semanas más bien ha querido tener la compra o quiere comprar más bien la compañía de Activision Blizzard. Entonces, pues como todos sabemos, Call of Duty es de Activision. Y pues en este caso, Sony, al ver que Microsoft está llevando uno de las, puede decirse que máquinas de dinero más grandes de la industria de los últimos tiempos, pues obviamente no quiere que se lo lleven. Entonces empieza Sony a tratar de frenar estas compras, ¿no? Primero diciéndole de que no pueden, que se considera como monopolio, de que la compra no es legal, de que los van a dejar sin juegos a Sony, que no sé qué. El caso es de que se han estado peleando por esto. Y más que nada Sony también acusó a Microsoft de que quieren que Sony se parezca a Nintendo. Para los que no entiendan esto de por qué quiere que se parezca a Nintendo, es más que nada porque si se dan cuenta, Nintendo ha sobresalido siempre por sus first party, sus juegos first party, sus IPs como tipo Zelda, Mario, Pokémon, Metroid, Mario Kart, Smash. Entonces, dice Sony que quiere que Sony dice que Microsoft quiere que Sony sea igual, o sea, que Sony solo se mantenga con juegos como Uncharted, God of War y todos los juegos que son como third party, que son juegos como Call of Duty, Elder Scrolls, Overwatch. Entonces, está diciendo de que pues los quiere dejar como fuera del camino, ¿no? O sea, de que a fin de cuentas están ahí, pero que si alguien quiere jugar todos los juegos posibles, compre una consola de Microsoft. ¿Será cierto o no? Pues creo que están exagerando. Me imagino que Activision tiene algún tipo de cláusula con Sony para mantener los Call of Duty o algunos juegos en diferentes consolas. Pero pues creo que más que nada Sony piensa a la larga, ¿no? De que eventualmente cláusula se acabe y hagamos de que y pues Microsoft empieza a hacer todo como exclusiva. Digo, está bien, digo, a fin de cuentas todos ocupan exclusivas, pero creo que por una parte yo espero que no suceda, más que nada porque pues imagínense ahora comprarse 3 consolas para jugar todos los juegos, pues está medio cariñosón. Entonces pues, vamos viendo cómo se desarrolla esta novela. Y pues ahora sí, hablando pues muy relacionado con todo esto de la novela de Sony y Microsoft, pues algo que el tema que nos compete y lo que nos trae al día de ahora, pues vamos a hablarse un poquito sobre la grada de consolas. Le vamos a dar contexto, no se preocupen muchachos, no se la tienen que tragar sin pretexto, de todo acá todo damos limpio, tranquilo, palabras limpias. Entonces, le vamos a dar un poco de historia, vamos a hablar un poquito sobre lo que consideramos actualmente cómo está sucediendo y pues acá escucharán nuestras melodiosas voces. Espero que les agrade este nuevo capítulo. ¿A poco no, mi Aldo? Exactamente. Que a lo mejor va a estar un poco más fluido porque ya lo hicimos una vez. No debe de salir mal. Exacto, entonces ya sabemos más o menos lo que vamos a decir. Entonces, pues vámonos dando. Y déjame, voy alejando del micrófono porque creo que le estoy gritando ya casi. Es que esto ya se convirtió en ASMR. Para que vean, hasta en el podcast les damos ASMR. Bueno, ahora sí, vamos dándole.
Pues bueno, para que vayan entendiendo esto de la guerra de las consolas, o sea, no es algo de que acaba de iniciar hace unos añitos, ni con la octava, novena, séptima generación, sino es algo que ya existe desde la segunda generación. Estamos hablando de años, años, o sea, más de 20 años por lo menos estamos hablando. Entonces, todo empieza cuando en aquellos lejanos, lejanos años de los ochentas, Atari era como monopolio de consolas en América. Tenía muchas consolas, muchos juegos, era la que más vendía más que nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Empieza a sobresaturar el mercado de videojuegos con sistemas, con diferentes consolas, diferentes tipos de marcas, una marca, sino bien capacidades y poder. Y empiezan a sacar muchos juegos, así como a borbotones, o sea, juegos y juegos y juegos y juegos y juegos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobresatura el mercado, la gente empieza a perder el interés y sucede lo que se le llama la crisis de los videojuegos del 83. De hecho, en esta época es cuando sale el famoso juego de E.T., que de hecho se menciona o se cuenta por aquellos lares que era el juego que rompió, o por lo menos fue el que hizo que todo, fue como la gota que derramó el vaso. O sea, el juego fue tan malo que la gente le perdió la fe a los videojuegos. Y de hecho se contaba, era la leyenda, que no es tan leyenda de hecho, que todos estos, al Atari, al ver la pérdida de dinero de esto, agarró todos esos juegos de E.T. y los fue a tirar a algún desierto y que los fue a enterrar, eso decían. Hasta hace unos años, hace unos tal vez 5 o 6, no sé si Aldo tenga el dato, pero hace ya unos años, unos loquitos empezaron a escarbar en el desierto de Nuevo México hasta que encuentran todos los juegos de E.T. enterrados. Entonces resultó que el mito no era tan mito, realmente era cierto. Digo, imagínense, o sea, a qué punto llegamos de tanto dinero que perdieron que tuvieron que ir a enterrar los juegos en vez de tratar de venderlos. O sea, con tal de no perderle, mejor lo fueron a enterrar y deshacerse de ellos. No sé si Aldo tenga un poquito más al respecto, que si no mal recuerdo me había contado. Es que como he comentado la vez pasada, relacionando también el inicio, de que Atari era el líder en máquinas arcade. Entonces en los años 70-80 fue cuando dio el brinco de las máquinas arcade a las consolas como tal. Entonces esto dio como un parteaguas para iniciar el inicio de los videojuegos. Lamentablemente había muchos puntos negativos. Muchos también comentaban que el videojuego iba a ser como una moda pasajera, como decían los reporteros de esa época, que iba a ser como el hula hula en los años 50, iba a ser un boom momentáneo y posteriormente se iba a enfriar. Lo que sí fue complicado fue de que Atari no fue la única casa que sacó videojuegos como tal. Como tú lo mencionaste, fueron muchas decenas de compañías, entre las cuales al saturar el mercado, no con juegos de calidad obviamente, eran muchísimos juegos, pero de pésima calidad, horribles. Entonces eso los llevó a una quiebra una quiebra de varias empresas, y Atari se pudo mantener un poco a flote, pero como lo mencionaste, la gota que derramó el vaso fue el querer lanzar un videojuego para estrenarse junto con la película de E.T., porque esta película se esperaba mucho de ella. Entonces realmente Atari quería agarrarse o anclarse de la película de E.T. para vender su videojuego, que lamentablemente fue todo un fracaso. Exactamente, fue un fracaso tremendo. O sea, la película excelente, pero el juego y de hecho pues quedó como un antecedente, ¿no? Para las próximas compañías que salieron, como que pues se dan cuenta que no pueden seguir sacando juegos. Y de hecho gracias a que, como dices, muchas empresas empezaron a quebrar, por lo menos América quedó como uno de como por así decir, una tierra de nadie, ¿no? O sea, quedó el escenario perfecto para que otras compañías externas empezaran a llegar a, a empezar a vender sus consolas y sus videojuegos. Una de ellas, o por lo menos la más famosa, fueron bueno, para empezar, el mercado nipón empezó a llegar a América al ver esta oportunidad, y una de las compañías más famosas, que es Nintendo, se da cuenta de esto y dice, pues ¿sabes qué? Vámonos, empieza a sacar su NES o su Famicom para
allá en Japón. Y empieza a hacer una vendedera de consolas. O sea, se, se marca como una de las mejores consolas de esa generación, por unos que viene siendo la segunda, tercera generación, no estoy seguro. Empieza, empieza a vender y aquí en esto empieza a llegar Sega, empieza a llegar otras compañías y se empiezan a dar cuenta que en América hay un mercado totalmente nuevo para pues, empezar a vender videojuegos. De hecho, si no mal recuerdo, Aldo, tú me has platicado el por qué Nintendo empieza a pegar más en América, el por qué su consola, este paquete que sacaron que todos conocemos, que ahorita Aldo nos platica un poquito más, empieza a vender mucho más, a diferencia de, por ejemplo, Sega con su, no creo que a Sega Master System, si no mal recuerdo, una y otra consola que no recuerdo cuál es, que también salen a la par junto con Nintendo, pero no pegan más que nada porque también Nintendo la supo hacer, o sea, deja tú de que llegaba con esta nueva idea fresca, sino que también se la supo vender a este público americano, ¿no? Exactamente, como mencionas, César, eran no solo una solo casa de videojuegos que salió al mercado, sino que en su momento quien estaba trabajando en una consola para innovar el mercado era Sega, con su consola Master System, que no sé cómo sucedió, pero el mismo día que Sega sacó el lanzamiento de su consola, Nintendo sacó su consola, la Famicom, con muchos beneficios. Otra casa que era de videojuegos que sacó su consola era la Net Corporation, que sacó la TurboGrafx, que también tuvo buenos videojuegos, pero lamentablemente Sega y Net Corporation se quedaron por debajo de Nintendo. Y se puede decir que al quedar posteriormente como la casa de videojuegos a nivel global, la más importante, transformó la Famicom y la pasó a nombrar NES. Y esta NES, no, el cambio fue porque ya no solo se implementaba con una consola simple, sino que era un sistema más organizado. ¿Por qué? Porque venía con aditamentos especiales. Uno de ellos era la pistola láser y el otro era un robot en específico que sacaron para un videojuego que lanzó Nintendo, de la producción o de la corporación Teddy Ruxpin, que se caracterizaba por hacer osos de peluche que generaban audios. Entonces esto le dio un boom y generó que Nintendo por primera vez se convirtiera en la casa de videojuegos que monopolizaba a nivel global toda la venta y compra de videojuegos. Inclusive llegó a abusar de ese poder, que no sería la primera vez, fue la primera vez, pero no la última, más bien. Entonces esto generaba diferentes conflictos, como tú nos comentabas también anteriormente, de que si no hacían lo que Nintendo quería, les cancelaban o los pedidos o se los atrasaban y esto les generaba pérdidas. Exactamente, aquí fue cuando esta tercera generación fue cuando empezaron así como los roces entre compañías y empieza pues ahora sí una guerra sucia entre las compañías, ¿no? Con tal de pues ganar este mercado americano, ¿no? Digo, tal vez en Japón ya tenían como un mercado ya muy establecido, pero por lo menos aquí en América pues empiezan a pelearse. Ahora sí, sí por sí, teníamos a la que sacó TurboGrafx y luego teníamos también a Atari que todavía está intentando dar patadas de ahogado, que duró por mucho tiempo dando patadas de ahogado. Y tenemos a Sega y Nintendo, pues imagínense. Entonces, hacían lo posible con tal de poder ganar más gente, ¿no? Pues bueno, entonces con esos antecedentes que del 83, de la segunda generación y esa tercera, empezamos ahora sí como tal a una guerra como tal, o se le llama así en el mundo de los videojuegos o en el mundillo, se le empieza a llamar así como la guerra de consolas, que en ese tiempo por lo menos esta generación fue Sega contra Nintendo. Están las demás, ahí estaban, pero por la neta es de que no venían tanto como estas dos grandes. Pues bueno, para empezar pues Nintendo mejora su sistema, saca más cosas, empieza y saca lo que viene siendo la Super Nintendo o la SNES para mucha gente. Y si no mal recuerdo, Sega saca la Sega Mega Drive, si no me estoy equivocando, espero no equivocarme. Entonces, Sega saca la Sega Mega Drive y Nintendo saca su Super Nintendo o Super Famicom conocido en Japón. Y no solo ofrecen estas dos consolas potentes, ¿no? Que podían correr 16 bits y sabe cuánta cosa, sino que
empiezan con este marketing agresivo, ¿no? Digo, no, digo, esta guerra nos dejó algo como algo muy característico o muy famoso, por ejemplo, como Sega. Uno de esos comerciales que de hecho si me acuerdo lo voy a poner en los comentarios. Bueno, en las partes de abajo lo voy a poner para que lo vean. Si no, lo pondré en el podcast, ya sea en voz off, para que lo puedan ver. Pero es un comercial donde Sega empieza a tirarle a Nintendo y sale la típica frase llamada, o que dice por lo menos, Sega does what Nintendo don't. O sea, dando a entender que Sega puede hacer lo que Nintendo no. En cambio, Nintendo, como ya mencionaba Aldo, seguía con este monopolio y tratado de ser monopolio y tratado de agarrar a todos, así como de, ustedes ya saben dónde, a las tiendas de venta de, pues no videojuegos, pero de electrodomésticos, por así decirlo, diciendo, ¿sabes qué? Si no me compras a mí primero, no te tira tu pedido. Si no haces esto, no te voy a mandar los juegos, no te voy a las consolas, te vas a quedar sin pedidos a ver qué haces. Entonces empezó a manejar también ese tipo de juego sucio, ¿no? Y no solo eso, sino que también, aparte de que Nintendo empezó a dar como muchos juegos first party, empezó a hacer como tratos, ¿no? Con otras compañías, esos juegos llamados third party, para empezar a tener la exclusividad de estos juegos para que solo salieran en sus consolas. Digo, dos juegos muy característicos que de hecho estuvieron como muy peleados en esa época. Muchos recordarán cuando fue el boom de Street Fighter 2. Un juego que simplemente era de consolas arcade, pasa a ser un juego de sobremesa, ¿no? Entonces Nintendo llega, te vende esta idea de que, oye, ¿sabes qué? Lo que puedes jugar en las maquinitas lo puedes jugar también en tu casa. Entonces la rompe, o sea, se volvió un boom totalmente diferente de esto de que todos querían un Nintendo para poder jugar Street Fighter 2, fuera de los juegos que ya tenía de base, ¿no? Y Sega, al tratar de hacer esto, pues resulta que no puede, hasta mucho tiempo después, por que tienen que adaptarlo y que la y pues al final también sale para la Mega Drive, pero pues ya se había llevado ahora sí las compras o ventas se las llevó Nintendo. Pero también Sega también hizo sus pequeñas mañas, porque mencionaba que eran dos juegos. El otro fue Mortal Kombat. Que como dato curioso, Mortal Kombat fue el juego que hizo que este se creara la ESRB, que es la organización que clasifica los juegos para poder saber si es un juego para niños, un juego para adolescentes, un juego para adultos. Entonces, si no ha sido por ese juego, ahorita no tendríamos las clasificaciones como E10 más, T, M, que bueno, aquí en México ya cambiaron, que de hecho no me gustan porque son horribles, ¿verdad? Que creo que es A, B y C. Son del asco, yo no entiendo para qué le pongan esas etiquetas tan feas a mis juegos, y más con esos juegos usados. Se lo pegan directamente ahí a la portada, es horrible, y por debajo, ni siquiera así como el plastiquito, se lo pegan al papel, es como, Dios mío, ¿por qué lo hacen? Maldita sea. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El caso es de que Mortal Kombat, le vende como pues, la chance de poder sacar el juego en sus consolas, y Nintendo dice, ¿sabes qué? Nosotros somos una compañía familiar. Entonces censura la sangre y la sangre se convierte en sudor. Y creo que en algún otro juego creo que lo habían convertido en sangre verde. Pero bueno, el caso es de que Sega dice, ¿sabes qué? Ellos, para eso, su marketing, para vender la consola a la gente, fue de que no saben que nosotros no somos una consola para niños, somos una consola radical. Una consola que es cool y una consola que es para adolescentes. Que ya ven que patinetas, bueno, eso de esa época, ¿no? Patinetas, punk, acá súper irreverente el asunto. Y entonces Sega hace que Mortal Kombat salga con sangre. Entonces estos compradores que decían, ay no, Nintendo es para niños, empezaron a comprar Sega también. Entonces empieza esta guerra como de exclusividades, de que yo tengo yo tengo esto, pero pues lamentablemente, pues, o no lamentablemente, digo, aquí se ganó, pero Nintendo gana esta cuarta generación, o pues entre comillas la gana, teniendo pues mucho más ventas. De hecho, si consideramos por lo menos aquí en América, y por lo menos en nuestra experiencia, si nosotros vamos a un lugar así de juegos viejitos, ya sea, no sé, San Juan de Dios, la Friki Plaza, yo qué sé, a donde les guste ir, van, pueden, los juegos que van a ver van a ser juegos de Super Nintendo, o en su gran mayoría son juegos de Super Nintendo. O sea, es muy raro conseguir juegos de la Sega Mega Drive. O sea, casi todos o sea, vemos juegos como Mario Kart, que Chrono Trigger. De hecho, las grandes joyitas, antes de seguir con eso, las grandes joyitas de los juegos son juegos de Super Nintendo. O sea, repito,
Tenemos, yo como amante de los RPG, o sea, son juegos donde salieron Final Fantasy 3, que en realidad es Final Fantasy 6, Chrono Trigger, salió Super Mario RPG, también tenemos juegos como Donkey Kong Country, sale el primer Mario Kart, ah, sale F0, y entonces empezamos a tener una multitud de juegos y joyas. O sea que de hecho creo que uno de los juegos más caros. Ahí les va como un dato para que tengan así como para impresionar a alguien. Si les preguntan cuál es el juego más caro, yo tengo entendido que el juego más caro de todos los juegos es un juego que se llama Hagane. De Final Roundabout, algo así se llama. Es un juego para Super Nintendo. O sea, es un juego que supera los 10,000 pesos. O sea, llega y los supera. O sea, no tengo el dato. Creo que está como en 30. Me puedo estar equivocando. No tengo el dato ahorita a la mano. Pero es un juego bastante caro. Entonces, para que sea una idea, el impacto que tuvo esta consola como para que actualmente estos juegos siguen costando una millonada. O sea, cuesta más que una casa, más que un carro. Bueno, más que una casa no, pero a lo mejor más que un carro usado, a lo mejor y sí. Pero bueno, también otra cosa que nos otorgó esta generación fue de que Sega, al ver que Nintendo tenía a su mascota, que en este caso era el famoso bigotón, que por cierto olvidé mencionarles, justamente un día antes que grabáramos esto, se salió el trailer de la película de Super Mario Bros. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo. Se ve que va a estar muy prometedor. Va a ser muy prometedor la película. Entonces, para que se echen una vuelta. Igual ahí tenemos promoción desvergonzada. Ahí tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Ahí le caen para que probablemente ahí vamos a compartir el tráiler para que lo puedan ver. Pero bueno, regresando al tema, ya bien cortado el tema como diario, ¿verdad? Pero bueno, Nintendo tiene a Mario, a este bigotón de overol rojo, azul y demás. Y Sega tenía a Alex Kidd, uno como enanito o un duende, no sé qué era exactamente, pero se dan cuenta que pues no es tan llamativo, la neta es que no pega. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues Sega en esta como temática que tiene de ser super cool y radical, saca un erizo azul que de hecho hasta el día de hoy sigue siendo un icono de los videojuegos y un icono de la cultura pop. O sea, saca Sonic. Digo, también ya tenemos dos películas de Sonic hace poco. O sea, hace el año pasado creo que salió una. No sé si fue el año o antepasado. Bueno, el caso es de que también tenemos una película de Sonic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tener estos dos. Enfrentamiento entre dos titanes, ¿no? Que tenemos Nintendo con Mario y Sega con Sonic. ¿Qué es lo que hace Sonic para poderse diferenciar un poquito de Mario fuera del diseño? Ambos juegos son plataformeros 2D que van de punto A a punto B, que van de izquierda a derecha. Pero aquí dicen ellos, saben que nosotros no vamos lento. Si una persona, para ellos no sé, ser cool es ir rápido. Entonces hacen que Sony empiece a correr rápido. Entonces por eso empezamos con estos juegos súper rápidos que lamentablemente no se han podido adaptar a los tiempos actuales, pero en su tiempo fue algo que pues era sorprendente que una consola lo pudiera correr. De hecho, no solo fue el hecho de que fuera como es que es rápido, es ser cool, sino que era sorprendente que una consola pudiera correr tantos píxeles a esa velocidad. O sea, no se ha visto juegos así hasta la salida de, por ejemplo, F0, que corría más o menos 2-3. Y también otra cosa también es de que no se veía un avance en la tecnología desde que en ese entonces Nintendo sacó Star Fox con un chip FX, que de hecho era bastante sorprendente porque considerando que eran píxeles, o sea, eran píxeles muy, o sea, muy simplones, con el chip pueden hacer como diseños tipo 3D. También tampoco pillan así como cosas muy sorprendentes, eran cosas como muy geométricas, pero bastante sorprendentes para su época. Entonces, pues empezamos esta batalla campal entre estas dos compañías, que de hecho no veríamos que juntos en un juego a Mario y a Sonic hasta el año de la Nintendo Wii, que fue de hecho que cuando, pues bueno, después de muchas gracias que les contaremos, Sega decide sacar un juego con Nintendo, siendo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Entonces es la primera vez que de hecho fue un boom entonces ver un juego con Mario y Sonic, digo, después de esta guerra que fue tan característica o tan sorprendente de esta época. O sea,
ver a estos dos titanes en un solo juego pues fue como lo mejor, ¿no? Y de hecho se repetiría después porque después de esto en el Smash Bros. Sacarían a Sonic como invitado especial, que de hecho fue uno de los primeros invitados especiales junto con Snake. Pero bueno, ahí como dato curioso ahí se los dejo, ya si saben, ahí si les preguntan ya saben qué decir, cuál fue de los primeros, en cuál juego fue, pues ya, el de Mario Sonic y el Smash Bros. Fueron los primeros. De hecho, considerando que este Smash Bros. Ya tiene los mil y un invitados, pues para que vean Sonic y Snake fueron los primeros. Pero pues bueno, esto no terminará ahí. Ya después pasaríamos a una quinta generación, una generación donde empezaría a complicarse todo, ¿no? Si la novela ya estaba súper potente, empezaríamos con una novela. Haz de cuenta que estamos en el primer arco y ya estamos iniciando el segundo arco, ¿no? De estas guerras. Como para poner un poquito de perspectiva también, por algo les expliqué lo de la guerra, de Nintendo versus Sega. Nintendo, al hacer su siguiente consola, al querer tener este afán de poder superar a Sega, empieza a buscar como otras compañías que le echen la mano. Entonces, trata de hacer un pequeño trato, o trata de hacer una consola junto con Sony para empezar a usar discos y demás, pero no discos, sino que para empezar sacar una consola de mayor poder. Pero al empezar a tener diferencias creativas, Sony decide mejor no trabajar junto con Nintendo, y aparte Nintendo prefiere mejor trabajar con Panasonic por lo mismo de estas diferencias que les mencionaba. Aparte, si no mal recuerdo, también tenía algo que ver con el trato que tenían que llegar. No sé si tendría que ver con el dinero, no estoy muy seguro. Pero el caso es de que no quedan en un acuerdo. Nintendo se va con Panasonic y Nintendo, sin saberlo, crea una de sus mayores competencias que posteriormente de hecho le quitaría el trono. El trono que ya llevaba durante 2 generaciones. Entonces Sony llega con su PlayStation, su flamante y hermoso PlayStation. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué Sony empieza a pegar tanto, no? Sony lo que empezó a hacer bien en esta quinta generación de videojuegos fue de que, en primera, sacó su consola con discos. O sea, a diferencia de las otras consolas o anteriores consolas que usaban cartuchos, empezó a usar discos donde obviamente le cae mucho más información. Para los programadores sus packs de desarrollo eran mucho más fáciles de trabajar. Y no solo eso, Nintendo quedó muy peleada, en la generación pasada quedó muy peleada con muchas compañías que les había ayudado a tener este poderío, ¿no? Se peleó con muchas de esas compañías y en esta generación se pasan junto con Sony al ver que tiene mayor potencia gráfica y obviamente les permite como plasmar mejor sus ideas en los videojuegos, ¿no? Porque antes era más de yo quiero hacer esto y se lo quiero dar al público, no tanto de que yo quiero vender tanto, sino que era de que yo quiero entregar una experiencia. Entonces, ¿qué juego nos llegan a la PlayStation en esta mítica PlayStation 1? Pues empezaron ya juegos como Tekken, Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider. Sacan a su un juego insignia y también pues mascota, ¿no? Que es Crash Bandicoot para el PlayStation 1. Y empiezan a hacer otros juegos que también antes ya habían salido para otras consolas. Ejemplo, un dato muy curioso es de que Final Fantasy era de Squaresoft, si no me equivoco, era Squaresoft. Antes de que se uniera junto con Enix y crearan Square Enix, que la que conocemos actualmente. El caso es de que cuando empezó el desarrollo de Final Fantasy VII, estaba planeado que se hiciera para la consola de Nintendo 64, que fue la competencia de PlayStation 1 en esa época. Entonces, empiezan a hacer el videojuego y se dan cuenta que el juego es tan grande que no va a caber en un cartucho. Entonces Nintendo les dice, ¿saben qué? O lo meten en un cartucho o lo meten en un cartucho. Rompen relaciones con Squaresoft rompe relaciones con Nintendo y se van con la competencia, se van con Sony al ver que pues pueden hacer más discos y pues les cae mucho más información. Entonces, por eso, si ustedes juegan Final Fantasy VII se van a dar cuenta que en el mapa abierto ustedes van a ver muñequitos así como cuadraditos tipo Nintendo 64, o sea, muy, muy, muy... hagan de cuenta que me recuerdan como los monitos de tipo Mario 64. Y cuando entras a batalla, o a las batallas, cambian a monitos ya un poquito más estilizados tipo Final Fantasy VIII, o sea, larguitos, con más polígonos. Es por esto, porque como el desarrollo empezó en el 64, luego se pasó al de PlayStation y pues por eso se ven así. Así que ya otro dato curioso
le estoy dando. También otra compañía que se alejó de Nintendo fue Capcom, una de las que más apoyó a Nintendo en aquella generación del Super Nintendo. Se fue con Sony, ya que a pesar de que no sea un Street Fighter, sí salieron muchos juegos como Marvel vs. Capcom, no, creo que esto era X-Men, no, Street Fighter Cross, no, versus X-Men, si no me equivoco. El caso es de que muchos juegos, aparte de que, bueno, Resident Evil también es de Capcom, entonces para que se den una idea, o sea, también salió para 64, pero muchos juegos empezaron a salir más para Sony, para la PlayStation, para Sony, porque pues tenía mucho más potencia. Sí, otra cosa también que Sony hizo bien esta generación fue de que si Nintendo decía, nosotros somos una compañía en la cual vendemos consolas para la familia, y Sega decía, nosotros somos una consola para adolescentes, Sony llega y dicen, ¿saben qué? Los videojuegos no solo son para niños, también es para todo público y están para adultos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca esos juegos que ya les mencioné anteriormente, muchos juegos clasificación M, y empieza a sacar una consola que tiene un diseño un poquito más sobrio, un diseño más elegante, por así decirlo, y pues menos juguetoso, bueno, así como digo yo, o sea, que parecen como juguetes, algo juguetoso. Si ustedes se dan cuenta, el Nintendo 64 tiene muchas consolas que son de colores y cositas así, y deja de parecer, o sea, y esta consola deja de parecer un juguete, sino que ya parece más como un reproductor o algo que tendrías en tu casa, como no sé, un VHS o cualquier otra cosa que tendrías en tu, bueno, en ese caso ya imagino que ya DVDs, pero no estoy seguro, pero o sea, es una cosa que puedes tener en tu casa sin parecer un juguete, es lo que quiero entender, o sea, parece cualquier otra cosita que puedes tener. Entonces, eso también llamó mucha atención a la gente, y muchas personas que crecieron con estas consolas empezaron a irse a, a Sony con la PlayStation porque ya eran como adultos, ¿no? Bueno, entonces pues tenemos pues a Nintendo sufriéndole después de que hiciera su peor enemigo y que pues no pudiera perdiera pues la confianza de muchas empresas o compañías para sacar sus videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que hace Nintendo? Pues Nintendo empieza a tratar de revolucionar, ¿no? Sí, a pesar de que había juegos 3D, casi todos los juegos 3D que se jugaban eran juegos este tipo tanque, o sea, tenían controles tipo tanque. ¿A qué me refiero con tipo tanque? A la gente que no haya jugado un juego de esa época, hagan de cuenta que no había un segundo stick, entonces para moverse era el stick izquierdo, te movías, y para poder girar al personaje tenías que usar los gatillos. Entonces era un poquito incómodo poder jugar así, o sea, de hecho Resident Evil y Silent Hill, si no me equivoco, se juegan así. Pero llegaría Nintendo como siempre, que de hecho por eso se caracteriza y hasta actualmente se sigue caracterizando, es siempre innovar o tratar de innovar el medio. Saca uno de los mejores juegos que han salido, pues, o por lo menos, bueno, uno de los dos mejores videojuegos que han salido en esta época, ¿no? En esta época, perdón. Que uno es Super Mario 64, el cual, como les mencionaba, pues revolucionó con los entornos 3D, la movilidad, ¿no? Y el otro juego que también, que de hecho se sigue hasta hoy en día, mucha gente lo considera uno de los mejores videojuegos de toda la historia, que es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya si de ustedes no lo es, pues bueno, ya es muy subjetivo esto, pero por lo menos mucha gente así lo considera, ¿no? De que estos juegos vinieron a hacer lo mejor de lo mejor. Entonces, yo diría que gracias a que, a pesar de que Sony sacó toda esta gama de videojuegos y de este poderío gráfico y de procesamiento, Nintendo no se quedó atrás porque trató de ser fresco, ¿no? Innovar, trató este de ser algo diferente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, con Sega, que de hecho Sega sacó la Sega Saturn, una consola muy desfasada para su época. De hecho, fue una consola que pasó sin pena ni gloria. O sea, de hecho, si se dan cuenta, en el coleccionismo esos juegos son muy raros de conseguir por lo mismo, porque pues no pegaron. La neta es que no pegaron y eran las peores versiones que podías comprar, la verdad. Y bueno, ahorita llego con eso con Sega, pero algo antes de acabar con Nintendo, Nintendo, como mencionaba, pues perdió muchas de sus juegos, y de hecho yo pienso que fue lo que también la afectó a esa generación. O sea, fuera de lo que les mencionaba del poder de la consola, fue de que juegos como Final Fantasy, como ya he mencionado, Castlevania, unos juegos también que ya habían salido, Street Fighter, y en general muchos géneros de videojuegos, o sea, hicieron falta de hecho,
yo como persona que le gusta los JRPG, en Nintendo 64 casi no hay. De hecho, creo que no hay. Hay uno o dos a lo mucho. Pero casi no hay juegos JRPG. Y en cambio, el PlayStation 1 está retacadísimo de ellos. O sea, se volvió la casa del JRPG. Entonces, muchos, o sea, repito, muchos, también juegos de pelea, de hecho, pasaron a ser del PlayStation. O sea, se quedó sin algunos géneros la, la consola de 64. Aunque, pues bueno, también vimos nacer cosas como Super Smash Bros., que fue el primer juego de Super Smash, uno de los mejores juegos para mucha gente también, el Mario Kart 64. Vimos Diddy Kong Racing. En fin, varios juegos que también, pues, se dieron, ¿no? Pero ahora sí, yendo con Sega. Pues, como mencioné, Sega saca la Sega Saturn, una consola desfasada, una consola que nadie pela. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces empieza a apresurar el desarrollo del siguiente juego, de la siguiente consola. Y ellos sin saberlo ya habían, o sea, con estas malas decisiones que empezaron a tomar esta generación, estaban empezando a poner los primeros clavos de su ataúd, porque sin saberlo, la siguiente generación iba a ser la última, y esta que corrió fue la penúltima. Así que pues vamos a la siguiente generación. Pues bueno, la pasada generación la gana Sony, entre comillas la gana. Y entra aquí, ahora sí empezamos a la tercera temporada de este anime llamado Guerra de Consolas. Entra otro nuevo contendiente. Pues bueno, entra Microsoft. Microsoft, al ver que Sega, Nintendo y Sony estaban sacando un lanonón de esto de las consolas, dice Microsoft, pues ¿saben qué? Yo también quiero una rebanada del pastel. Entonces se dedican a hacer una consola, la cual es la Xbox, la primera Xbox, una grandota negra que muchos conocerán. Empiezan a crear su consola, la sacan al mercado y mucha gente se da cuenta que pues es una consola de bastante poder, ¿no? Es una consola que rivaliza bastante con esa consola que salió, que ahorita vamos a mencionar, que salió en aquella época por parte de Sony. Y saca uno de los juegos que pues, actualmente se volvió como estándar también de los videojuegos, ¿no? Uno de los grandes, ¿no? Que me refiero a Halo, con sus cánticos famosos, ¿no? De oh, bueno, no me sale porque canto horrible, ¿verdad? Ay, disculpen. Pero, o sea, Microsoft supo armarla. O sea, no solo sacó una consola decente para la época, sino que también le sacó bastante juegos. Entonces, fue una buena competencia para aquella época, pero no fue no fue una no, o sea, no fue la mejor porque para hablar de consolas o señor consolón fue Sony con su PlayStation 2, una de las consolas más vendidas de la industria. De hecho, o sea, lamentablemente es una consola la cual no tuve porque me perdí esa generación. F en los comentarios, ahí me ponen una F si escuchan esto, F en los comentarios. Fue una consola que no pude tener, pero es una de las consolas más vendidas en toda la historia. Y de hecho es una consola que está retacadísima de videojuegos. No solo de juegos como me gustan los JRPG, juegos de peleas, de carreras, de acción, de aventura. Está llena de juegos. O sea, vio nacer sagas famosas de videojuegos. O sea, vio nacer Kingdom Hearts. También vio morir otras como creo que es Wild Arms. Creo que es Wild Arms, unas de esas. Vio nacer y morir Bloody Roar también. Siguió Final Fantasy. Ay, disculpen, es que solo conozco JRPGs, pero a lo que quiero llegar es también vio nacer juegos como Street Fighter 3, uno de los juegos menos jugados de toda la saga. De hecho, Street Fighter 3 fue así como que ¿realmente existió? Sí existió, muchachos. Pero también vio nacer sagas como Devil May Cry, Resident Evil 4, o sea, juegazos. God of War, también nació God of War en esa generación. Hace poco hablamos sobre God of War, pues también nació en esa generación, en el PlayStation 2. Entonces, o sea, que si me pongo a hablar de todos los videojuegos que salió en esa consola, o sea, el podcast no nos da. La neta, seguiríamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, Sony también, para meter este pequeño push, aparte de los juegos que ya había sacado o sea, de los juegos que tenía en su catálogo, empieza a hacer
no solo una consola de videojuegos, sino que también hace una consola multimedia. Entonces empieza a meterle que puedes poner DVDs, que CDs, entonces pues eso como para allá un poquito más, o sea, empieza a ser un sistema multimedia, en pocas palabras, ¿no? Para no ser tan redundante. Entonces esto también vendió bastante porque pues por ejemplo, había gente que por lo menos dice, pues ok, yo no compro una consola para jugar videojuegos, pero oye, a juegos más barata que muchas otras consolas, digo que muchos aparatos para reproducir DVDs o yo qué sé, entonces se compraba mejor un PlayStation. La pura verdad se compraba mejor un PlayStation porque pues era mucho más fácil, porque de hecho algo que se caracterizaba también Sony y que de hecho fue lo que también le dio la victoria en la pasada generación de videojuegos fue de que las vendía a buenos precios. De hecho, cuando Sony presentó su PlayStation 1 en la pasada generación, es muy característico, que de hecho también lo voy a poner en los comentarios, o digo en la descripción del video, fue de que en una conferencia de E3, una de las primeras, para los que no sepan que es el E3, es como es una super conferencia, un mega festival de videojuegos donde presentan sus juegos más que van a sacar y cosas así, lo que van a sacar en los siguientes meses o años. Pues el caso es de que llega Sony, se planta en el podio y nomás dice $299 y se van. O sea, dice, ¿sabes qué? Voy a vender la consola mucho más barata que los demás. $299 y se va. Ahí se los voy a poner, está súper cagadísimo porque es todo lo que dice y todos empiezan a aplaudir. O sea, para que se una idea de los precios que manejaban antes Sony. Entonces, pues, como mencioné, Sony se lleva la generación y se lleva un récord en el mundo, en la industria por lo menos. Pero ¿qué pasó con Nintendo y Sega? Digo, pues dos grandes titanes, ¿qué pasó con ellos? O sea, de estar en la cima y peleándose por los consumidores, ¿qué pasó en esta generación? Pues bueno, con Nintendo, pues siguió innovando, o sea, trató de seguir innovando y entregar juegos, diría que peculiares, ¿no? Salieron juegos como Baiten Kaitos, Luigi's Mansion, Pikmin, o sea, juegos un poquito raros, por así decirlo, pero no dejaron de ser interesantes, pero uh, por fin cambian su mentalidad de sacar cartuchos y cambian a discos, pero en vez de usar discos como pues, las otras consolas, deciden sacar unos discos que se llaman mini discs, son discos chiquitos que realmente no les cabía tanto, entonces pues por poderío gráfico dejan de ser deja de ser como viable, ¿no? Entonces también se menciona de que era muy difícil programar o sea, en esta consola era muy difícil, entonces era también algo que le dio una torre, entonces se mantuvo sosteniendo Nintendo con estas experiencias Fair Party, ¿no? Aparte de que también nos entregó uno de los mejores controles para jugar Smash de toda la vida, que es el control de GameCube. Y también, pues le entregó varios aditamentos. De hecho, entregó había una pequeña basecita donde tú ponías sí, porque dato curioso, antes de que explique por qué estoy explicando sobre una basecita que iba en el GameCube. Desde la pasada generación empezaron a salir las consolas portátiles y esta generación salió lo que era el Game Boy Advance. No sé si muchos la recuerden. El caso es de que podías jugar juegos de Game Boy Advance en tu GameCube poniendo una base, la cual metías el juego y creo que le metías un disco especial en el GameCube y podías jugar estos juegos de Game Boy Advance en tu GameCube. Entonces, pues les digo, o sea, supieron ser como experiencias medias chistosas. De hecho, también creo que sacaron un GameCube especial de Panasonic, del cual era un reproductor de música también. O sea, pero está bien raro porque dan de cuenta que es el reproductor de música y arriba tiene también para meter los juegos de GameCube. Entonces está súper raro. O sea, es una consola que la neta es fea. O sea, se me hace un poquito fea. Está muy estorbosa. No sé. No se me hace el mejor diseño. Tal vez haya gente que le guste. O sea, o sea, no voy a decir que no me... Bueno, corrijo esas palabras, no digo que no me guste. Es una consola la cual es curiosa, no es de mis favoritas, es un poquito curiosa. Pero, básicamente, pues Nintendo perdió bastante dinero. De hecho, es una de las consolas en las que más ha perdido dinero. Bueno, una de las consolas, antes de mencionar a otra, que ahorita la vamos a mencionar, pero fue una de las consolas que ha perdido más dinero y fue en la que por generación le fue. Digo, pues imagínense ponerse en contra de Sony, pues está medio pesado. Y por otro lado y por el lado de Sega, pues tuvimos la Dreamcast. Una consola que a mí si me preguntan fue una consola que la verdad fue muy... ¿cómo te explico? Pues muy menospreciada, o sea, fue una consola muy menospreciada, muy infravalorada porque
otorga, o sea, en cuestión de gráficos pues, está bastante decente, la verdad. Y experiencias también no le hicieron falta, o sea, entregó juegos como Jet Set Radio, Skies of Guardian, muchos juegos de pelea estuvieron, como Marvel vs. Capcom, no, Marvel vs. Capcom 2, SNK vs. Capcom, ¿qué más juegos? Power Stone, o sea, varios juegos que pues eran bastante buenos. La neta es que por cuestión de juegos de calidad no hacía falta. De cantidad sí, o sea, hicieron falta bastantes juegos. La verdad es que el catálogo de Dreamcast es un catálogo muy pequeño. Y otra cosa que también siento que estaba como adelantado de su época fue de que empezaron a implementar lo que viene siendo el sistema en línea. O sea, fue de las primeras consolas en tratar de poner un sistema en línea para poder jugar en línea. Entonces imagínense, o sea, obviamente la siguiente generación ya fue como el estándar. Pero en esta generación, o sea, Dreamcast trató de pues innovar, ¿no? Pero lamentablemente debido a que la consola salió un poquito antes, la mala gestión de Sega por parte de desde la pasada generación con el Sega Saturn, la inversión de las pasadas generaciones y pues la verdad y el nacimiento pues de una consola tan potente como la PlayStation 2 y pues también la falta de apoyo a la consola, o sea, como menciono, o sea, hubo juegos de calidad, pero hizo falta ese push, ¿no? Ese un extra pues lamentablemente Sega tuvo que retirarse del desarrollo de consolas y pasó nomás a ser desarrolladora y publisher de juegos. Entonces pues nos dejó ahora sí lo que viene siendo las tres grandes consolas que ya sería yo pienso que una época que creo que tanto Aldo y yo podemos platicarles un poquito más de nuestras experiencias y ya no tanto como narración de lo que pasó o no narración como tal sino un pequeño contexto porque en sí si les hablamos de todo lo que pasó en esas dos épocas lo que hablamos de una hora realmente se dividirían en tres de tanta información que es. Entonces, pues ahora sí nos lleva a una generación que ya todos más conocemos, que creo que nos tocó en la secundaria prepa, ¿no? Que viene siendo pues viene siendo la generación donde solo estuvo Microsoft, Sony y Nintendo. Que de hecho fue cuando, ay, empezaron los desmadres. No sé si, Aldo quiera platicarnos un poquito sobre lo que hablamos en el pasado o algo que quieras agregarme junto con lo que platiqué antes de iniciar con esta última generación, con esta siguiente generación. Pues en relación a las últimas generaciones, como tú lo mencionaste, trataron de... Las viejas casas de videojuegos trataron de ponerse al día con las nuevas que venían con más innovación. Creo que la única de las casas de videojuegos de las primeras generaciones que se pudo mantener es Nintendo, casi. Porque Nintendo siguió innovando, se la siguió jugando, porque de todas las casas de videojuegos es la que más variedad y temáticas maneja. No tanto por todo el tiempo que lleva ya en la industria, sino también por las ideas que ha decidido tomar para sus videojuegos. Y obviamente, de las primeras recomendaciones cuando llegó a salir el Xbox, pues como una anécdota, sería de que yo había comprado un PlayStation antes, pero por otras cuestiones de que yo pensaba que no sé, o sea, yo no sabía, un pobre Aldo inculto de secundaria, no sabía que se necesitaba un chip para poder meterle un juego pirata, ¿sabes? Entonces pensamos que no servía la consola, terminamos regresándola y se vendió muy bien la Play 1 porque cuando fuimos a cambiarla ya no había, entonces nos ofrecieron un cambio por un Xbox. Entonces no me arrepiento porque yo en un inicio fui completamente Team Xbox. Ya posteriormente por gustos de videojuegos mi parte de la colección de Xbox se la pasé a mi hermano y con lo que me dio y tenía conseguí mi primer PlayStation que fue una Play 3 como tal. Porque hay varios juegos de la Play que me gustan muchísimo y que obviamente solo la Play maneja. Exacto. Pues tuviste muy mala suerte, pero bueno, es que también cuando uno está chiquillo, pues cómo vas a ver que para correr juegos piratas tienes que piratear tu consola, o sea, Dios mío, nadie lo sabe, a menos de que estés en el mundillo lo sabes, pero uno como chiquillo, pues qué vas a ver, ¿no? Nomás ves de que pues a tu vecinito o a tu amigo le compraron juegos en el tianguis y cuando lo meten en su consola jalan y es como, pues, porque jalan, pues están chipeados, pues qué más, de hecho... Dato curioso, la PlayStation 2 y la PlayStation 1 vendieron bastante porque fueron de las consolas más pirateadas aquí en México por lo menos, ¿no? Están súper chipeadas esas consolas y por eso también vendieron un buen, porque imagínate,
querías jugar, o sea, si querías jugar GameCube no podías, no lo podías piratear, Dreamcast tampoco. Pero en cambio, la PlayStation, pues no manches, nomás ibas, la chipeabas y le comprabas unos 30 juegos ahí en el tianguis, ¿no? Digo, lo equivalente a lo que mucha gente ahorita hace comprando juegos en Steam, ¿no? Pero bueno, este, pues ahora sí, pues pasando, ¿no? A esta séptima generación, si no me equivoco, déjame checar el dato, porque si no me equivoco, esta fue la séptima. A ver si la de Sega. Sí, se me hace que fue séptima generación, si no me equivoco. Sí, porque la octava fue esta Play 4. Sí, séptima generación. Ay, disculpen, muchachos. Bueno, entonces empezamos una séptima generación fuerte. Con errores a todo lo que da. Como les dije, aquí fue cuando empezaron las cosas más cagadas. ¿Por qué? Sony, al haberse confiado de que en las pasadas generaciones había ganado, o sea, tanto con el PlayStation 1 como con el PlayStation 2, dice, pues saben que yo ya tengo ya mi mercado, yo tengo mis compradores, y ¿qué es lo que hace? Decide subir el precio de la consola, que porque como ocupa más potencia y que no sé cuánta cosa y que mejores piezas, decide subir el precio de la consola y entonces esta consola sale un precio de entre $499 a $599, o sea, eso dependía de la capacidad de almacenamiento de la consola. Entonces, imagínense, o sea, una persona que compraba consolas baratas, empezar a comprar consolas a $500, pues obviamente no fue fácil. Entonces Microsoft al ver este error de Sony que tuvo al principio de esa generación, dice Microsoft, ¿saben qué? Yo voy a sacar mi Xbox 360 a $399, o sea, $100 más barato que la versión más barata de la PlayStation 3 de esa época. Entonces, imagínense. Obviamente, pues, Microsoft no solo saca la consola más barata, sino que empieza a sacar más juegos. Y empieza algo que de hecho sigue hoy en día y es algo bastante bueno, ¿no? O sea, la verdad es que empieza a darle más soporte a partes como ejemplo Latinoamérica. O sea, empiezan a tener presencia, empiezan a salir juegos a no a dólares, sino a peso mexicano. O sea, ya no se tiene que estar haciendo el cambio de moneda y todo eso, sino que ya salen a un precio establecido y empieza a dar pues mayor atención al consumidor, ¿no? Que de hecho que creo que hasta el día de hoy se sigue caracterizando Microsoft por eso, por dar una excelente atención al consumidor, ¿no? Ya en cuestión de proporcionarles formas para jugar, atención al cliente, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente pues Microsoft se lleva de calle a PlayStation 3, que obviamente poco a poco esta consola fue sacando otras versiones más baratas, que la Slim, Super Slim, y empieza a bajar su precio, pero no deja de pues quedar como este manchón, ¿no? Este manchón del principio de generación de ser una consola cara y una consola que de hecho creo que Aldo también nos puede platicar un poquito sobre eso de que pues estas consolas salieron con un buen de errores, o sea, el PlayStation tenía creo que de la luz amarilla y el Xbox tenía el mítico anillo rojo, no, creo que Aldo tiene alguna experiencia al respecto, no sé si nos quiere platicar. Sí, en relación a esa generación de videojuegos cuando lanzaron la 360, el lanzamiento de la 360 tuvo que adelantarse para salir a la par de PlayStation. Entonces, al acortar los tiempos de lanzamiento, generó que la entrega fuera incompleta, o sea, en cuestión de la máquina. Porque la versión que ellos tenían del 360 era la versión blanca, la edición white, que salió con muchos desperfectos, entonces se sobrecalentaba bastante, el ventilador no servía ni el enfriador, entonces sobrecalentaba y al sobrecalentarse demasiado se generaban alarmas de emergencia, la pantalla te salía en gris, el anillo se tornaba de amarillo a rojizo dependientemente, o sea, cuando se ponía amarillo era como un preventivo de que pues todavía puede jalar, pero está cerca del fallo, y el rojo era desperfecto completo. Si llegabas a salvar la consola o arreglarla, posteriormente se volvía a descomponer, no había manera de salvarla por completo. Entonces, en cuestión de meses posterior a esa salida, Xbox perfeccionó la máquina y sacó la edición Elite, que es la versión oscura del 360,
Y una cosa curiosa es que de recién que salió el 360, mi hermano y yo queríamos tener esa consola, porque ya teníamos la normal, pero por áreas del destino, nuestra jefecita decidió pues no comprarla por lo mismo de que pues era muy cara, y fue la mejor opción porque al no comprar la primera edición que salió muy defectuosa, nos hubiera salido más caro al final, porque posteriormente nosotros conseguimos la edición de 360. Entonces, yo considero que este fue un parteaguas para valorar cómo el acortar los tiempos de entregas, ya sea de consolas o videojuegos, genera problemas. Ya lo habíamos mencionado también con los tiempos de entrega con el video especial de Pokémon. O sea, acortar mucho los tiempos genera muchos fallos en varias cuestiones. Entonces, pues como ven, entonces, como Aldo nos platica de que, pues, o sea, empiezan a apresurarse, empiezan a tratar de acortar tiempos de entrega, todo con tal de, de poder sacar, pues, las consolas mucho más rápido, ¿no? Empezar a ganar esta generación de consolas, ¿no? Y de hecho, esta generación es la generación en la cual también, se empieza a conocer lo que mucha gente empieza a decir actualmente, ¿no? De que, eh, se dice de que yo me compro una Xbox o una PlayStation para poder jugar juegos o todos los juegos y me compro consolas de Nintendo para poder jugar juegos de Nintendo. Entonces esta es la generación en la que pues ahora sí se convierte como tal una generación en la cual pues, hay que comprar diferentes consolas para jugar diferentes juegos. Ahora ya no es nada más de que me compro una consola para jugar sus exclusivas, sino que ahora sí, si solo quiero jugar unos ciertos juegos, tengo que comprar esta consola, ¿no? De hecho, en esa época Nintendo, digamos que se separó o dejó de pelearse, ¿no? Con las demás compañías, sino que trató de simplemente sacar una experiencia y tratar de atraerlo al mayor número de consumidores. ¿Por qué? Como decía, Nintendo siempre se ha caracterizado, perdón, por innovar. Entonces, por primera vez en toda la generación de videojuegos, o bueno, primera vez, pero se puede decir que lo vemos bien implementado. Vemos los controles por movimiento, o sea, Nintendo saca su Nintendo Wii, o sea, es una consola la cual la vendieron como una consola para toda la familia. Tú veías a, a ancianos jugando, a tus papás jugando, a tus primos chicos jugando, o sea, a todo mundo veías jugando con una Nintendo Wii porque era fácil de jugar, o sea, yo tengo muchas experiencias de que recuerdo que cuando estaba chico, recién que había comprado la Nintendo Wii, jugaba con mis primos el juego de bolos, de box que venía, el juego que venía con Nintendo Wii, que era el Wii Sports. De hecho, yo recuerdo, de hecho, de las tres consolas, fue la única consola que salió con un juego. O sea, todas las consolas te compras un juego extra. Nintendo fue la única consola que salió con un juego. Entonces, tú puedes llegar, conectar tu consola y empezar a jugar. No tienes que esperarte para ver cuándo consigues con un juego o tienes que ir a tienda a comprar otro juego, sino que ya venía todo en un paquete. Entonces, como mencionaba, o sea, mucha gente empezó a jugar. Y de hecho, muchos ancianos también jugaban juegos como boliche, tipo de cosas, porque era como fácil de jugar y fácil de moverse. Y la verdad es que no ocupabas muchas cosas con que supieras hacer o parecer ciertos movimientos del momento de jugar. Podía hacer que la gente, o sea, puede hacer que la gente jugara. O sea, o podía por lo menos hacer las cosas bien dentro del juego. Entonces, como mencionaba, pues Nintendo optó por este público o optó por esta senda, ¿no? De tratar de mejor ellos retirarse como de fuera de la potencia gráfica, sino que entregar experiencias que toda la familia puede jugar, cosas que sigue manteniéndose hasta el día de hoy. Obviamente esta última ya ha cambiado, esta última generación ha cambiado un poquito, pero no deja de ser una compañía que pues se caracteriza por eso, ¿no? Entonces, también me gustaría mencionar que yo quiero creer que esta fue la generación que empezamos con los problemas de fandom, que se empezaron a pelear, o sea, empezaron a decir de que yo compré mejor una consola que tú, y quiero creer que es por el hecho de que el internet y las redes sociales dieron se hicieron más prominentes en esos años, ¿no? De que ya todos están conectados, todos están en el anonimato, entonces a mucha gente se le hace fácil poner en foros como Reddit, 4chan, Facebook, creo que entonces era MySpace, no estoy seguro,
empiezan a poner en redes sociales de que, oye, ¿sabes qué? Todos los que tengan Xbox son unos pendejos. No, pues que todos los que tengan PlayStation son unos imbéciles. Entonces empiezan a tirarse y empieza esta pelea entre fandom, que ahora sí aplican la del meme que dice, deja la compañía multimillonaria en paz, hagan de cuenta. Entonces empieza esta guerra ya no solo entre compañías de quién saca una mejor consola, sino que los fandoms se empiezan a matar entre ellos con tal de demostrar que ellos sacaron, o bueno, ellos compraron la mejor consola, o por lo menos el dinero que ellos invirtieron está mejor invertidos que la otra persona. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en la prepa fue cuando me conseguí mi primera consola de Sony. De hecho, recuerdo que estaba muy pensativo en qué comprarme, si comprarme un Xbox o un Play, pero con uno de mis mejores amigos de la prepa tenía un Xbox y decía, no, que para que juguemos Halo y que Gears of War y que no sé qué, y a mí casi no me gustan los juegos de disparos, pero pues el chiste de jugar con tus compas, ¿no? Entonces me acuerdo que salió una consola edición Star Wars, muy bonita de hecho, si la aprendes suena como Artudito, pero me daba un poquito de risa porque el juego con el que salió fue uno de Kinect, o sea, fue un juego de Kinect de baile. No sé si Aldo se acuerda de ese terrible, terrible juego. La verdad es que, o sea, no entiendo cómo es posible que siendo una edición de colección tan importante, que era la edición de Star Wars, fue la Kinect, donde la consola como tal del 360 era un diseño de R2D2 y el mando era dorado en representación a C-3PO, entonces era toda una belleza para que el juego de regalo fuera un juego de baile. Y realmente considero que muchos juegos de Kinect, yo nunca, o sea, tenemos el Kinect y tenemos algunos juegos de Kinect, pero nunca hemos jugado ningún juego de Kinect porque ocupas un espacio más amplio, ocupas que el Kinect te reconozca, entonces muchas dificultades por lo que nunca lo acomodamos, la verdad. Sí, No sé si la a ti verdad te ha tocado. te creo porque yo recuerdo que esa tecnología del Kinect te la mostraban como una tecnología súper, súper, futurista. Y al momento del momento no detectaba nada. Lo único que detecta son fantasmas o miento. No sé si has visto esos videos donde se ve que están detectando fantasmas. Es como de, ¡ah, la madre! De que uno se sienta y al lado el pinche monito ahí sentado y dice, ¡ah, la madre! Un fantasma. Bien bugueado, la neta, de que, o sea, a ti no te agarraba ni te grababa a ti y grababa algo que estaba al lado. O sea, nada que ver. La neta, miren, sí, la neta, por lo menos la consola no sirvió para divertirte, por lo menos para sacarte unos buenos sustos en la vida real, yo pienso que sí funcionó, así que pues bueno. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de la anécdota que le estaba contando, pues bueno, el caso es de que me quiero comprar esta consola y al final por uno de mis mejores amigos de toda la vida, me dice, no, ¿sabes qué? Es que está mejor el Play, que no sé qué, todos tenemos Play, tiene estos juegos y puedes jugar estos juegos. Y la neta es de que como eran juegos que más me llamaban la atención, y yo, pues, entonces yo veía mucho anime, entonces fue así como de, pues, vámonos mejor por el PlayStation. Porque, dato curioso, muchos juegos, bueno, antes de la generación del Xbox One y Play 4, en esa época los juegos japoneses solo salían para Nintendo o para PlayStation porque son compañías niponas. Para Microsoft no salían. De hecho, Microsoft hasta hace poquito empezó a vender en Japón, pero conseguir allá un Xbox original o un Xbox 360 es bien complicado en Japón, no sé, porque no se vendió. De hecho, los estantes son muy pequeños. Tú puedes ver estantes de Nintendo y PlayStation y son larguísimos, pero de Xbox bien escasos. Entonces, yo como un amante del anime monita kawaii de Sune, pues decidí mejor comprarme un PlayStation 3 y pues enos aquí, ¿no? De hecho, ahí viene lo que les mencionaba de la guerra de consolas, de que mi amigo, después de que se enteró que me compré un PlayStation, Isaac, si estás escuchando, saludos, hijo. Pinche vato nomás se la pasa diciéndome, no, no, pinche juego de niños, estás bien pendejo. No, 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 tú siempre manco, siempre comprando las peores cosas. ¿Qué? ¿Persona 4? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Puros juegos feos que siempre sueles comprar. Haga de cuenta, con ese mismo tono de voz, haga de cuenta que así me hacía. Y yo también, pues, estaba bien chavo, pues también me de, no, pinche Xbox. Nomás pura gente pendeja lo anda comprando. Juego de disparos. Ya nomás le saco una pistola de verdad y luego se asustan. No, no.
Y además, ¿por qué si te dices ser tan chido, por qué eres tan manco para jugar a las maquinitas? Y así nos agarramos peleándonos, haciéndonos puras tonterías y peleándonos en la prepa de que porque yo me compré este juego y él se compró este juego, en vez de decirnos, güey, no quieres venir a mi casa a jugar. Y éramos compas y casi todo era carrilla entre compas, pues, pero lamentablemente esa carrilla que nos dábamos, él y yo, en otra gente en redes, pues realmente se lo decía muy de neta, o sea, cosas de que muérete porque compraste X consola eran muy ciertas y o sea, se volvió algo tan tóxico que consola que de hecho hasta el día de hoy sigue todavía igual. O sea, yo pensé que era algo de esa época, pero no. Recientemente con todo esto que les mencioné de la compra de Microsoft, la compra de Microsoft, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, o sea, desató de nuevo esta toxicidad en la comunidad. Entonces, pues bueno, es, tenemos esta generación que les digo, se empieza a notar más esta guerra de consolas, se empieza a dejar de que, oye, yo compro esta consola, tú compras esta consola y ambos jugamos, sino que ahora se pelean por quién tiene la mejor consola. Pues bueno, ya en años más recientes pues salió la pasada generación, la cual fue la de PlayStation 4, que fue ya la octava. PlayStation 4 junto con Xbox One y una consola que creo que Aldo conoce muy bien y creo que nos puede platicar un poquito. Este, por eso hablo de la Nintendo Wii U. Una consola que pasó ni pena ni gloria. De hecho, son desgracias que nadie quiere recordar. A ver, de hecho, Aldo, a ver, platícanos por qué te compraste un Wii U. Mira, la situación aquí fue muy interesante, la verdad. Primeramente, yo me gusta ver videojuegos en plataformas y todo eso. Era un periodo en el que yo compraba cosas en línea de Facebook, de las tiendas. Me topé con unos juegos de Wii muy interesantes, y otro set de inicios de figuras para jugar, porque bueno, tú recordarás, yo soy fanático de Skylanders, que es una plataforma de juego en la que conectas un portal y pones una figura para poder jugar. Entonces, Disney sacó su versión, que es la de Disney Infinity, y también salió la versión de Skylanders, como 5 o 6 versiones. Entonces me topé con algunas de Wii y otras de Wii U que están muy baratas y terminé comprándolas. Entonces yo dije, diablos, necesito comprarme un Wii para jugar. Pero como también empecé a comprar de Wii U, terminé diciendo, no, pues es que si la Wii U es retrocompatible con los de Wii, ¿por qué me voy a comprar un Wii y una Wii U? Solo me voy a comprar la Wii U. Me compré la Wii U y, oh sorpresa, nunca la estrené. De hecho, la terminé vendiendo por lo mismo de que no la estaba manteniendo bien y ocupaba el dinero. Y muchos dirán, oye, pero ¿por qué vendiste la consola? Entonces yo les respondía, y también no me dejarás mentir, de que es más factible vender la consola si no la estás usando a los juegos, porque los juegos que conseguí más baratos en realidad están en un precio muchísimo mayor, y para la Wii U realmente convenía más vender la consola que vender los juegos que había conseguido realmente. Algo curioso también de la situación es de que comentábamos que la Wii U no duró mucho tiempo, su periodo de vida fue muy corto, debido a que otra consola vino a quitarle el lugar. Y todos preguntarán, ¿qué casa de videojuegos fue la que le tumbó protagonista o protagonismo a la Wii U? Pues nada más ni nada menos que otra consola de Nintendo, que es la Nintendo Switch. Ok. A ver, puchos, permítanos, tenemos un pequeño problema. Ay, caray. Ok, listo. Perdón, dejé de escuchar al joven Aldo. Ok, entonces Aldo, tú me platicabas de que habías comprado el Wii U para poder jugar juegos de Wii U. Uh-huh. Y me mencionabas de que posiblemente tuviste que vender la consola por cuestiones Cuestiones monetarias económicas. y tuviste que quedarte simplemente con los puros Los juegos. juegos. De allí fue cuando empezó a valer que yo no te escuché nada y discúlpame. Ah, Que te menciona... comentaba que estuvimos platicando también de que la duración de la Wii U, pese a que tenía una temática muy interesante,
por el mando móvil que te dejaba jugar sin tener una televisión, duró muy poco porque una consola vino a tumbar su lugar. Y todos pensarán, ¿qué casa de videojuegos le tumbó el lugar a la Wii U? Pues nada más ni nada menos que otra consola de Nintendo, la Nintendo Exacto. Switch. Entonces, en algún punto llegamos a comentar de que posiblemente Nintendo sacó la Nintendo Wii U como un prototipo para tener algo que ofrecer en comparación a la salida de las otras casas de videojuegos. Y en su momento, ya al perfeccionar su prototipo, decidió enterrar a la Wii U y sacar la versión más estilizada que vendría siendo la Nintendo Switch, porque, bueno, recordaremos que la clásica o la normal de la Nintendo Switch es el modem que encaja para la tele, ¿no? Pero posteriormente lanzaron una consola de Nintendo Switch, que es la que yo tengo, la edición Lite, que es una versión más estilizada del mando de Wii U. Tiene las mismas versiones, únicamente más compacta, más estilizada, y la pantalla es un poco más amplia. Pero realmente es lo mismo que la Wii U, y todos los lanzamientos de la Wii U los tiene la Switch. No me dejarás Es, mentir, César. no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, es lo que comentaba Aldo. Nosotros creemos, o pues, bueno, se cree que este, que la Nintendo Wii U fue un prototipo, fue un alfa para sacar la Nintendo Switch. O sea, porque tenemos lo de poder jugar en la tableta, poder jugar con la tela apagada. El diseño de la tableta, que como dice Aldo, es muy parecido a la Nintendo. O sea, la Nintendo Switch en modo portátil o la Switch Lite es una tableta de Nintendo Wii U. Entonces, no deja de ser una consola que parece prototipo. Y de hecho sí, o sea, después de que de hecho, mira, se mencionaba que GameCube fue un fracaso grandísimo. Wii U fue un fracaso aún más terrible, o sea, más estrepitoso por parte de Nintendo. Entonces, Nintendo ahora trata como de hacer como que esta consola nunca existió. Porque como mencionaba Aldo, o sea, muchos juegos que salieron para Wii U, o sea, pasaron para el Switch. Juegos como Super Mario 3D World, Tokyo Mirage Session, sacó un nuevo Splatoon. O sea, si Nintendo Wii U tenía Splatoon, pues Switch tenía Splatoon 2, que ahorita ya es Splatoon 3. Juegos como Mario Kart 8, le sacaron otro Smash, que de hecho es mucho mayor que el anterior. O sea, muchos dicen que era un port, pero no, es diferente. Pero no deja, o sea, pero muchos juegos se portearon mejor para la Switch porque la neta es que no vendieron nada. Y no vendieron porque no fueran buenos, sino no vendieron porque la consola no vendió. Entonces, como les mencionaba, pues esa generación pues estuvo rara, porque de hecho para Nintendo es una generación que se puede considerar partida a la mitad, porque a pesar de que se puede decir que la Nintendo Switch es una consola de novena generación, tiene juegos de octava generación, pero se considera como un sucesor de la Wii U. O sea, a fin de cuentas es una generación de la siguiente generación. Está medio raro esa parte, es como un híbrido, entonces está muy extraño. Y pues con PlayStation 4 y Xbox, pues podemos decir que se invirtieron los papeles este en, en cuestión de que si ya vieron que Sony inició mal la generación del PlayStation 3, ahora Xbox inició mal la generación de Xbox One y PlayStation 4. ¿Por qué? De hecho, no mucha gente recordará en ese 3 cuando se anunció la Xbox One, en la cual decía que tenía que estar conectada al internet, que tenía bloqueo de región, de que pues, no podías prestar tus juegos, que ¿qué más pasó? También tienes que usar el Kinect obligatoriamente. O sea, no tenías que tenerlo forzosamente sí o sí, o si no podías usar la consola. Creo que te tenía que escanear para saber que eras tú. Es que era un show la consola, era terrible para el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a preguntarle a Don Matrix qué pasa si no tiene internet para poder jugar la consola. Y Don Matrix, aquel encargado de la sección de Xbox, le dice a la gente, o no recuerdo si lo dice en una conferencia o lo dice en una entrevista, pero dice: hay una consola para quienes no quieran conectarse a internet y se llama Xbox 360. O sea, pésima respuesta. De hecho,
Recuerdo a un youtuber que estaba escuchando en aquella ocasión que decía, no, señor Don Matrix, la, la respuesta no es comprar un Xbox 360, se llama PlayStation 4. Y es que es cierto, o sea, ¿cómo vas a, cómo una persona, cómo le pones a decirte que pues no puedes entrar a la siguiente generación si no tienes internet? O sea, lamentablemente a lo mejor en Estados Unidos sí hay internet en muchos lados, pero por ejemplo en América Latina no. O sea, hay muchas partes de América Latina en las cuales no hay internet, o sea, o falla mucho, como recientemente nosotros, a mí que me falló el internet por una semana. Ahora imagínense si hubiera tenido un Xbox en esa época, si hubiera salido así como dijeron, no hubiera podido jugar toda una semana, ni siquiera eso, porque ocupaba estar conectado. Entonces se repite la historia, pero ahora con parte de Microsoft y pues se puede decir que PlayStation 4 gana esa generación. Pero, pues bueno, pues como pues ahora sí, como lo que quiero poner en mesa o lo que queremos hablar Aldo y yo. Después de esta hora como de historia, que de hecho yo pienso que más de llamarse guerra de consolas, vamos a ponerle historia de videojuegos y guerra de consolas porque les hablamos demasiado de esto para, o sea, tiene todo Exacto. el contexto para entender lo que está pasando ahorita, o actualmente con la Xbox Series X y con la PlayStation 5, que, o sea, todo eso tuvo que pasar para que la gente actualmente, o sea, alguien en su sala o en su cama, en su baño, yo que sé, donde esté tuiteando o yo que sé, se esté peleando con un random por internet de quién tiene la mejor consola, haciendo que, este, pues muchas veces estas mismas compañías lo mm, hacen que sea más propenso, o sea, más propenso a que estén peleando, porque por ejemplo, también esta última generación que pasó, recuerdo mucho un video de que sacó PlayStation, que era para ver cómo prestar tus videojuegos, que era un video de el CEO de PlayStation América con el de PlayStation Japón, dándole un juego en la mano. Como les digo, no podías prestar sus juegos en Xbox, entonces para burlarse un poquito de ellos hicieron un video de un tutorial de cómo prestar tu videojuego. De hecho, va a ser esas cosas que menciono, las voy a poner ya sea poniéndose en el video en voice off o tal vez cortando y poniendo ese pedazo o al final, o les pongo mejor en los links para que entren a ver los videos para que vean que realmente existieron y se den una idea de qué tan agresivo ha sido esto. Y yo pienso que esta agresividad entre las compañías, o sea, a pesar de que yo digo, cuando hay guerra entre compañías, el único que sale ganador es el consumidor. Sinceramente, el único que sale es el consumidor porque las compañías al tratar de darle un mejor producto a la gente, este, pues les da cosas pues maravillosas a los gamers, ¿no? A los consumidores. O sea, no vayamos muy lejos. Tenemos el que ahorita se burlan esta generación de los pobre Paz por el Game Pass de Xbox, que yo digo, no manches, es una cosa maravillosa. O sea, yo como persona que colecciona juegos a lo mejor no es como lo mejor para mí. Más que nada porque, pues yo soy, o sea, como hemos hablado Aldo y yo en otros podcasts de que nos gusta tener los juegos en físico, somos coleccionistas. Somos gente que nos gusta ver la cajita acomodada en un estante. Ay, le pega el micrófono. En un estante. Y y pues nos gusta gastar bastante dinero en esto, pues. Pero hay gente que la neta no tiene tiempo, deja tú el dinero, a veces no tiene tiempo para jugar los juegos. Entonces imagínese comprarte un juego de 1,000 a 1,500 pesos para no poder jugarlo. Entonces este tipo de suscripciones, por así decirlo, a servicios de videojuegos se me hace bastante genial. O sea, hace poco salió bueno, en el video pasado que subimos de Pokémon salió Pepe. Pepe es una persona que tiene Nintendo y tiene Xbox. Es una persona que por su tipo de estilo de vida no puede jugar tantos videojuegos como él le gustaría, pero aparte que tiene otras responsabilidades también, este, pero esto del Game Pass, o sea, si él quiere jugar o descarga un juego, lo deja descargando la noche y al día siguiente si quiere jugar en su tiempo libre lo juega, o sea, y eso se me hace súper genial porque es como de, hey, o sea, no puedes gastar la millonada y si no te gusta, pues al rato tendré que pedir el reembolso, shalala, ¿no? O sea, simplemente sabes que, descargo este juego y si me gusta va y si no pues lo borro y está lo otro y eso se me hace súper genial, o sea, para gente que le gustan los videojuegos y simplemente quiere jugar muchos juegos adelante, atásquense, o sea, está baratísimo, la verdad, y son juegos que son casi día uno, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, una frase, si no es un pequeño logo que sale en muchos juegos de Xbox, que dice Xbox día uno o Game Pass día uno, algo así dicen, no estoy muy seguro, como le menciono, yo no soy tanto de Xbox, pero no deja de parecerme una gran parte, ¿no? Pero lamentablemente también gracias a estas movidas agresivas, pues
o este tipo de cosas también pasan en otras tonterías como por ejemplo PlayStation 5 con su subida de precio de $100, que ahora si quieren comprar uno ya no les cuesta 13,000 sino 14,000 pesos mexicanos para aquí a nuestro país. Entonces es como pues no manches, o sea, ¿en qué momento quedó el amor al consumidor? Y pues hay que recordar, las compañías son compañías y no les importa lo que nosotros queramos en muchas ocasiones, sino que lo que importa realmente es el dinero. Entonces, este, yo lo que sí debo de decirles es de que muchachos, realmente si, o sea, ustedes son las personas que se pelean para ver quién tiene una mejor consola, quién, si yo tengo Xbox, yo tengo Nintendo Switch, yo tengo PlayStation, no, o sea, mejor, ¿saben qué? Si un amigo suyo tiene una consola que ustedes no tienen, mejor vayan, digan, ¿sabes qué? No puedo, le puedo caer a tu casa o tú invites a compa a tu casa para que juegue esa consola que él no tiene. No se trata de ver quién tiene la mejor consola, porque por la neta es de que ya la diferencia de cosas actualmente es muy muy pequeña, o sea, son de FPS y que gráficos que la neta, la verdad, son a un ojo no bien entrenado, la verdad, pues da la misma. La verdad yo veo las cosas de Xbox y Play y se me hacen lo mismo, es como de, güey, no sé, no, se ve igual para mí. Entonces yo digo, yo pienso que hay que empezar a evitar esta toxicidad entre las comunidades, ¿no? Y empezar mejor a unirnos y, ¿sabes qué? Mira, si tienes este juego, pues qué chido, yo quiero comprar esto. O si, mira, si tienes la oportunidad de comprarse muchas consolas, pues cómpreselas también. El chiste es jugar, no estar pegándonos en internet con un random. La pura verdad. No sé qué Aldo piensa al respecto porque es que, como les digo, es un tema muy delicado porque no, siento que, bueno, no sé si la gente que nos escucha habrá este tipo de personas, pero o sea, es muy común verlos, o sea, es muy, muy común verlo de que uno no pueda llegar a una comunidad y decir que le gusta un juego sin que se le eche media gente, o sea, medio comunidad encima, o sea, por ejemplo, si yo llego a una comunidad, es más, hasta los de la misma comunidad, o sea, no puedo llegar yo y decir que me gusta The Last of Us 2 sin que me digan que soy un progre de mierda, entonces es como que, órale, ¿y en qué momento pasó esto? Yo sigo sin entender por qué, ¿verdad? No juego el juego, pero si digo eso se me van a echar encima, o sea, es un ejemplo, entonces, así está la comunidad actualmente y así la guerra. Pasamos de guerra entre compañías a no solo compañías, sino también a fandom. Que por los fandoms siempre son tóxicos, la verdad. Entonces, Aldo, no sé qué nos quieras compartir respecto, o tú cómo ves esto de la guerra entre ahora sí fandom y consolas. Pues como tú lo mencionas, no solo yo considero que no solo en el fandom de los videojuegos, sino en fandoms en general, en cualquier cosa, ya sea deporte, historia o algún club, siempre va a haber un arenoso o una persona o personas que se encarguen de hacer la vida difícil, de hacer comentarios innecesarios, muy agresivos y violentos. Entonces son situaciones que a veces se estresan, muchos como yo a veces también quisiera contestarles, pero es tratar de soportar eso, porque si les contestas es lo que quieren, entonces va a seguir la plática y vas a generar un círculo vicioso y no se va a salir de nada porque para él su postura va a ser la correcta y tú vas a estar mal, todos van a estar mal. Entonces yo considero que es tratar de alejarse en esos lugares donde el fandom está muy 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 elevado. También hay veces en la que ni siquiera tratando de esquivar los chingadazos los evitas. Pero yo considero que está mal que critiquen bastante el hecho de que tengas una consola u otra cuando la verdad es de que por eso hay variedad de no solo de consolas sino de artículos en la que según a nuestros gustos, situaciones como punto socioeconómico elegimos lo que nos gusta o nos acomoda realmente. Entonces es recordar como dijiste el Power Pass, o sea, Xbox se ha caracterizado por ser más económico en la venta de videojuegos virtuales, porque PlayStation maneja la moneda estándar, el dólar, o sea, no maneja una moneda diferente, estableció sus tarjetas y pases con el dólar. Y Xbox no, Xbox acomodó el precio en relación a la moneda del país en donde se origina la compra del pase. Entonces eso da un poco más de facilidad a las personas que están en ese país porque pueden economizar un poco más en relación al gasto del pase. Otra cuestión también sería de que, como mencionabas ahorita,
¿qué consola es mejor? Actualmente yo considero que todas son buenas, tienen sus pros, sus contras, pero ahorita no existe una mejor consola, sino en qué consola está la saga o juego que tú quieres jugar. Porque como Exactamente. recordaremos al inicio del comentario dijiste, es que se están expropiando de ciertas compañías. Microsoft, como tú lo mencionaste, compró Blizzard, pero no solo Blizzard, también Activision y King. Entonces se llevó a varios videojuegos entre las patas. Entre ellos el comentario que habías dicho al inicio de Call of Duty. Entonces a lo que se refería era a los contratos activos. Entonces los videojuegos pasados y los contratos activos de los próximos juegos de los 5 a 10 años ya están repartidos, pero posterior al término de dichos contratos, Microsoft se va a hacer completamente de las nuevas sagas que salgan de Call of Duty. Y en contraparte, PlayStation, que Sony compró, si no mal recuerdo, a Bungie. Entonces, es algo curioso que, por ejemplo, Xbox se haga con la mascota que en su momento era de PlayStation, que es Crash Bandicoot, porque Ujú. compró una de sus casas. Y otra situación es que PlayStation compró la casa de videojuegos Bungie, que fue la que lanzó Halo, que le dio la base del cimiento a Xbox. Entonces, yo creo que es una manera de juego que están teniendo para ver quién considera o quién consigue mejores juegos, o sea, tratan de monopolizar hasta cierto punto, pero yo creo que ahorita es muy difícil porque hay una variedad de videojuegos, de casas de videojuegos que están muy repartidas y ya están seccionadas, entonces va a estar un poco más complicado, pero como tú dices, siempre las guerras de las consolas son las que más ayudan al comprador, al consumidor, porque siempre van a tratar de buscar una oferta o algo llamativo para el consumidor. Entonces, yo más que quejarme o empezarme a pelear con cuál es mejor, yo me pondría a ver, pues, ¿cuál consola quiero más? Ah, quiero esta. ¿Por qué? Por estos motivos. Entonces, por mis gustos, yo quiero esta. Si se puede, como habíamos comentado también anteriormente, el tener una consola y videojuegos es un lujo. Entonces, dependiendo de qué tanto lujo puedas darte de una consola, dos consolas o tener las tres o cuatro consolas que están de la generación, bien por ti, o sea, eso estaría muy bien. Pero aquí hay que ver que obviamente no todos tenemos el mismo recurso, tenemos que comparar las consolas y elegir una. Y yo creo que ese es el punto, ver cuál consola se nos acomoda más y no estar criticando es que tu consola no tiene esto ni esto. Porque te van a contestar, está bien, no tiene eso, pero la tuya no tiene esto ni esto. Entonces, son puntos fuertes Exacto. fuertes y débiles de cada consola. Entonces, ninguna consola va a ser la mejor porque siempre va a haber algo que una no tenga. Entonces, hay siempre que valorar qué es lo mejor. O al menos ese es mi punto de vista al respecto. Sí, tienes toda la razón, o sea, hay que valorar qué consola te llama la atención, qué títulos te llaman la atención, aunque pues lamentablemente pues ahorita por pues como está fraccionado el mercado, pues obviamente como mencionaba, mucha gente pues se compra ya sea la Nintendo para jugar juegos de Nintendo y las demás consolas para jugar los demás juegos, pues aunque en los últimos años Nintendo ha hecho un gran trabajo, digo, porteando ciertos juegos para su última consola, ¿no? Que la Nintendo Switch. Por ejemplo, Witcher, Nier Automata, y bueno, algunos juegos que no han salido tan bien como los juegos que son de la nube, que son Kingdom Hearts, Resident Evil, me parece. Pero digo, pues ahí se está haciendo ya. Entonces esperemos que en los próximos años se vuelva una consola que no, ahora no sea así como antes que como ahora que dices, me compro un Nintendo para jugar juegos de Nintendo, sino que te compres la consola de Nintendo para jugar los demás juegos también. Entonces, pues esperemos que, como dices tú, pues mejor la economía pues, actual no permite comprar tantas juegos porque pues, la neta es que como decíamos en el capítulo de Pokémon, la verdad es que comprar videojuegos es un lujo, la verdad no es cualquier cosita. Entonces, la verdad es que si se puede comprar solo una mejor. Y si no, y si tienes a un amigo que se compró otra consola, pues también qué bueno, la verdad. Entonces, qué bueno que se compró esa consola y pues compartan los exclusivos. O sea, váyanse por la consola que más les llama la atención en cuestión de juegos, que es lo que van a terminar haciendo, porque a fin de cuentas, este, en conclusión, PC puede correr todo.
Bueno, seamos sinceros, PC ahorita puede correr todo, ya nomás se Todo. ponen con sus emuladores y no sé qué, y pues ya puedes jugar lo que quieras. Entonces, creo que eventualmente Aldo y yo pasaremos a la PC algún día, si no me equivoco. Sí, sí. Pero Si se puede y se junta, ¿da? ¿mande? Si se puede y se junta lo necesario para comprarla. Exacto, ya cuando tengamos el dinero necesario para comprarla, pues ya compremos. Aparte de que también de hecho en este podcast no hablamos mucho sobre PC, más que nada porque somos totalmente diferente, pero también tiene mucho que ver durante la historia de todo lo de la guerra de videojuegos. Esto nada más que pues son como una cosa aparte. Ellos, de hecho, al principio de este podcast escuchaban algún tipo de chiste de, oh, PC Master Race, perros. Entonces, es porque realmente muchos de esta comunidad son así de que, ah, sí, los consola pobres o los de consola pequeños. Entonces es como que, o sea, también no se escapan de la toxicidad de la comunidad, o sea, pero son ese tipo de hecho, no voy a decir nombres, pero yo llegué a conocer a un tipo que era así, o sea, en la vida real, o sea, no era una persona de las, de internet, o sea, literalmente yo lo conocí en persona y era el típico meme que ves así de, ah, sí, PC Master Race, mi computadora, esta parte solo me costó 32,000 pesos, pero puedo correr lo que yo quiera y que no sé qué. O sea, era así como de, güey, a mí qué me importa, yo puedo jugar Smash en mi 3DS y soy feliz con ello, pues. Pero pues era ese tipo de personas que quería como hacerte sentir menos porque tenía una PC súper poderosa y no sé, no sé qué jugaba, sinceramente. Pero sí, era así como de, güey, eres pedante. Gracias, no quiero saber nada de ti. Pero pues esa gente existe. Pues bueno, yo pienso que como pensamiento final, creo que Aldo y yo estamos de acuerdo de cómprense la consola que más les llama la atención en el sentido de juegos, no se peleen, sean felices, seamos amigos. Y pues yo pienso que nada más. Yo pienso que pues ¿qué onda, Aldo? ¿Tienes algo que recomendar antes de acabar este podcast, antes de darle final de esa Darle finita a final. este podcast? ¿Algo que quieras recomendar a la bandita? Antes de darle final, yo creo que les recomendaría la nueva serie que salió a Netflix de Merlina. Es una adaptación de Los Locos Adams en relación o en enfoque a Merlina, la hija de Homero. Y esta serie se inauguró o se estrenó el pasado 23 de noviembre. Es una adaptación de género comedia, terror, fantasía oscura. Yo se los recomiendo. La verdad ya terminé de verla, entonces meten un poco de todo, ¿no? Escenarios o sombríos, oscuros, bosques, hombres lobo, intentos de suicidios, muertes, muchas cosas interesantes que les puedan gustar. Entonces, en relación a la fantasía oscura, está muy bien. Yo también en relación a este género he visto la de Sabrina, que también está en Netflix, que es una adaptación a la serie de los años retro, que realmente esa era más cómica que la actual es un poco más sombría, pero ambas se las recomiendo como tal, son muy buenas series para ver en Halloween. Realmente todavía estamos ya iniciando diciembre casi, pero todavía alcanzan a ver una que otra serie de fantasía oscura o de temática de Halloween antes de empezar con las navideñas. Excelente, entonces ya saben, está en Netflix para que se eche una vueltita, la vean a esa serie. Y pues nos digan qué les pareció, ¿no? También por mi parte yo les quiero recomendar un juego que ya salió hace un tiempecito, pero recientemente lo acabé debido a ciertas situaciones, apenas lo acabé, que es el Dragon Quest 11. Miren, solo les voy a decir una cosa para que se animen. Yo soy una persona que no suele llorar con los videojuegos, pero solo hay dos videojuegos que me han hecho llorar, es el Final Fantasy X y este juego, así que recomendadísimo. Si les gustan los RPG clásicos, adelante. Un gran juego, gran historia, la verdad. Y mira, para que se animen un poquito más, el dibujo lo hizo el Akira Toriyama. Y para quien no sepa quién es Akira Toriyama, es el que hizo Dragon Ball. Entonces, pues el tipo de arte les va a parecer bastante bonito, o por lo menos ya conocido. Y pues yo pienso que ya nada, no tenemos nada más ya que comentarles, mencionarles, nada más recordarles que tenemos redes sociales. Estamos en Facebook como Iniciativa Friki, Twitter @Iniciativa Friki. También estamos en Instagram, acabamos de abrir uno de hecho.
para que también nos sigan, Iniciativa Friki. Este capítulo, ya saben, lo pueden ver en YouTube o bueno, escucharnos en YouTube porque realmente no nos pueden ver. Pero también nos pueden escuchar también en Spotify, entonces donde se les haga más cómodo escucharnos. Y pues nada más. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras recordarles a los audio escuchas, Aldo? Recordarles únicamente que ya estamos a los últimos días de la FIL. Desde la recomendación del podcast pasado especial de Pokémon les comenté de la situación de uno de los puestos de libros que estaba haciendo la temática libros escondidas o libros a oscuras, en donde hay varios libros en pilas en una mesa, ya envueltos con papel decorado con frases. No se sabe cuál es este libro que esté adentro. El precio es un precio estándar de 60 pesos por pieza. Yo echándole ahí el stand, ¿verdad? Promocionando el stand, pero es una buena idea, la verdad, por si no saben qué comprar y si no saben qué hacer esta semana, todavía están a tiempo de ir hasta el día 4. Cabe mencionar que esta propaganda no está pagada, es gratis, es porque nos gusta, ¿verdad, mi buen Aldo? Nos gusta, nos fascina, nos encanta. Exacto. Delicioso. Eso no, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, discúlpenme. No. Me dejé llevar. Pues bueno, nada más que decirles, pues no, les recuerdo como en todos los videos, lávense las manitas, lávense su carita y cuídense mucho. Bye, nos vemos.